En nuestro cuarto episodio de esta 10ª temporada tenemos como invitado a Jorge Huertas, diseñador industrial egresado de la UTADEO, con un máster en diseño de productos y servicios, con énfasis en design thinking y metodologías ágiles, obtenido en la Swinburne University of Technology en Melbourne, Australia. Actualmente es profesor universitario en la Pontificia Universidad Javeriana, consultor, escritor y conferencista en diseño e innovación. Es el fundador del canal de YouTube Design Thinking 24/7, que ocupa el primer lugar en su temática en toda la plataforma. Desde el 2020 se desempeña como consultor y formador en innovación y Design Thinking en ProColombia. Bienvenido, Jorge. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Joana, muchas gracias a ti y a todo el equipo. Muchas gracias por tenerme acá. Bienvenido. Bueno, también el día de hoy me acompaña mi colega y mi compañera de programa de proyecto, docente, investigadora y arquitecta Victoria Mena. Gracias, Victoria, por estar otra vez en el programa conmigo. Me encanta tenerte de co-host. Con mucho gusto, ha sido una experiencia extraordinaria. Jorge, bienvenido. Bueno, entonces, si les parece, empezamos con las preguntas. Victoria, ¿empiezas tú? Dale, Jorge, cuéntanos un poco sobre ti y cómo surgió la idea de crear Design Thinking 24/7, que te inspiró a enfocar este proyecto en estas metodologías ágiles como Design Thinking, Scrum, Lean Stand-up, bueno, entre otras. Ok, bueno, yo soy diseñador de la Tadeo y digamos que en mi proceso académico, cuando yo estaba estudiando mi pregrado, las metodologías ágiles no existían. Habían otras metodologías, por así decirlo, que tenían un lenguaje sumamente complicado y uno hacía cosas y muchas veces no sabía por qué hacía esas cosas. Y digamos que yo encontraba como una oportunidad en la que habían muchas cosas que no me hacían clic. El concepto de diseño centrado en el usuario no existía en esa época, el diseño era muy subjetivo y se argumentaba como si uno fuera un artista, o sea, desde su subjetividad y su opinión. Y digamos que viviendo en un país como Colombia, uno dice, este es un país con muchas necesidades, con muchos problemas. El diseño debe tener un impacto mucho más que la parte cosmética, por así decirlo, y pues debe poder resolver problemas. En el año 2007, yo en esa búsqueda interna, después de haberme graduado, empecé a trabajar, leí un paper de Tim Brown que publicó la Universidad de Harvard en lo que hablaba de Design Thinking, y cuando yo lo leí, yo dije, esto es una cosa diferente que yo no conozco, esto es algo que va a cambiar las formas de ver. Empecé a ver muchos programas, hice la tarea muy juicioso de ver en dónde lo ofertaban y de esa forma fui a estudiar Australia, primero porque manejo el idioma y segundo porque me gustaba mucho el país. Allá viví casi 4 años, terminé mi maestría y me decían si, bueno, si yo quería quedarme en el país, y yo decía, pero es que aquí en Australia o en muchos países de Europa la gente ya conoce la Design Thinking, Design Spirit, bueno, y lo saben aplicar. En Colombia no. Yo nunca había escuchado a nadie en Colombia hablando sobre eso. Regresé, empecé a trabajar, me llamaron de varias universidades y bueno, empecé a tener como esa oportunidad de empezar a explorar, a trabajar, y me convertí en profesor. Y cuando me convertí en profesor, eh, me di cuenta del impacto que tenía especialmente en la parte de emprendimiento, porque los diseñadores en muchos campos hemos sido muy románticos y a veces tenemos la teoría, pero no sabemos cómo aplicarla. Y en una de esas conversaciones, una vez un estudiante me dijo, profe, esto está muy interesante, pero uno no ve Design Thinking en un semestre. Le dije, tienes toda la razón. Y empecé a mirar cómo se podía compartir, cómo podía llegar a más estudiantes que aparte de los que tuviera en el aula. Y digamos que aquí me empecé a salir mucho de mi zona de confort. Digamos que las redes en la academia, en educación tradicional, están un poco estigmatizadas, por así decirlo, porque pues se cree que muchas veces
se crea contenido pop, pero yo dije, oiga, yo puedo crear contenido pues de todo lo que yo he aprendido. Digamos que uno muchas veces critica bastante al país o diferentes cosas, pero a veces no aporta. Yo dije, yo creo que puedo poner un poquito de mí, puedo aportar y pues inicialmente decidí crear este video que fuera audiovisual. Para mí el contenido audiovisual es muy importante porque yo creo que uno viendo aprende y pues si uno tiene alguna duda se puede devolver, puede mirar, pero yo siempre lo quise enfocar en la parte de emprendimiento, creación de empresa y también que los desarrollos que se hagan acá sean competitivos, o sea, que uno pueda crear emprendimientos o empresas que generen valor y empezó así. Yo inicialmente, ingenuamente, creí que iba a hacer 15 videos al año, pero realmente la respuesta fue muy buena. Inicialmente el contenido era en español, pero después también aprovechando pues mis otras competencias, también el contenido está en inglés y yo lo trabajo todas las semanas del año. Todas las semanas publico 2 veces por semana contenido en inglés, contenido en español, y esto me obliga a saber, digamos que los primeros videos eran temas que yo trabajaba, pero después he tenido que estudiar un montón y siempre aplicado en la generación de valor, en crear empresas que sean competitivas y en darnos cuenta que uno desde la academia no se queda solo en el concepto teórico, sino en cosas aplicadas y proyectos que puedan ser exitosos. Entonces es algo que a mí me ha enamorado y también el lenguaje, algo sencillo. Esto no es teoría general de sistemas, esto aquí uno no trata de enredar a la gente, sino de mostrar los resultados de cosas que pueden creer. Entonces, a grandes rasgos, digamos que esa fue la historia de este proyecto y pues sí, con mucho gusto y mucho orgullo digo que Design Thinking 24/7 actualmente es el canal número 1 en el mundo en innovación, metodologías ágiles, en contenido en inglés y en español y pues así me llena de mucho orgullo. Jorge, hemos estado curioseando obviamente el proyecto 724, tu perfil, y sabemos en este momento que hay múltiples recursos y tutoriales que tú ofreces a tus estudiantes. ¿Cómo seleccionas esas herramientas y técnicas que enseñas para saber qué son las apropiadas en cada una de las temáticas, ¿no? ¿Qué metodologías ágiles consideras tú que son claves para esos, digamos, usuarios, pero también estudiantes que tienes en línea para emprender y desarrollar sus proyectos? Bueno, hay algo que es muy interesante y es que las metodologías ágiles tienen algo muy chévere y es que tienen demasiadas herramientas, muchísimas. Entonces, cuando, por ejemplo, yo soy profesor de la Javeriana y trabajo mucho con la parte de comunicación y emprendimiento. Hay cosas que yo digo que cualquier proyecto debe tener. Todos los proyectos deben tener propuesta de valor. Ese fue el primer tutorial en inglés, el primer tutorial en español. Yo creo que esa herramienta es fundamental. Hay algo que también yo creo que es muy importante y es que yo defino las temporadas. Y hago una programación por cada 6 meses, o sea, cada 6 meses antes yo ya sé qué es lo que voy a publicar y digamos que yo filtro el contenido dependiendo de los casos con los empresarios que estoy trabajando, porque yo aparte de ser profe, soy consultor en emprendimiento y en innovación y eso me ayuda mucho porque porque digamos que yo sé que está demandando el mercado en este momento, sé qué herramientas pueden ser útiles. Algo que es muy importante del canal es que la gran mayoría del tráfico que tiene de los suscriptores no son estudiantes míos. De hecho, la mayor comunidad está en Perú y en México, países a los cuales nunca he ido. Colombia está de tercero, pero yo sí asesoro pues respecto a eso y digamos que las herramientas son tantas y son tan variadas que nos permiten tener recursos. Yo siempre digo, pues que tenga propuesta de valor es súper importante, pero aparte de eso, es brindar las herramientas y ver para qué caso y para qué proyecto, porque todos son diferentes, me puede servir mejor. Yo no puedo desear algo que no tengo. Entonces, pues eso sí nos permite saber que el recurso existe, que lo tenemos y dependiendo del caso lo podemos utilizar. Cuando yo estoy direccionando, normalmente utilizo propuesta de valor, es una herramienta que me gusta mucho. Universo del problema de Canvas me gusta mucho si estamos
trabajando emprendimiento o desarrollo de productos y servicios. El mapa de servicios es una herramienta sumamente interesante y pues dependiendo ya de cada uno, miramos qué recurso le puede servir, porque la verdad es que los recursos son muchos. Jorge, teniendo en cuenta la respuesta que nos acabas de dar, hay algo que me llama mucho la atención y es que has enlistado una serie de herramientas que utilizamos cotidianamente a veces en el diseño, pero que no relacionamos con el design thinking. Es decir, cuando uno piensa en design thinking, generalmente piensa en las etapas: empatizar, idear, iterar, desarrollar, pero lo que no hacemos es relacionar esas herramientas con design thinking. ¿Será que no conocemos realmente la metodología o la hemos reducido solo a unas etapas? Joana, esa pregunta es muy buena porque si bien es cierto, Design Thinking tiene inicialmente 5 etapas y actualmente 6. Normalmente la gente lo relaciona con las etapas, pero cada etapa tiene muchas herramientas. Entonces, estas herramientas hacen parte de cada etapa. Algunas se utilizan de manera transversal y utilizan herramientas de otras metodologías. Por ejemplo, propuesta de valor, toda la parte de pivote de Lean Startup, utilizan también muchos otros recursos de Kanban, de Six Sigma. ¿Por qué? Porque esta es una metodología que no es lineal. No hay un proceso, o sea, digamos que uno está acostumbrado a tipo método científico, 1, 2, 3, 4 y las diferentes etapas. Aquí no. Aquí hay un continuo proceso de experimentación y ese proceso de experimentación hace que cuando Design Thinking ve una herramienta interesante de otra parte, lo trae. La parte de empatía, pues, es poder entender el problema o la situación. Uno muchas veces quiere resolver algo y la verdad es que no lo entiende, porque normalmente está enamorado de la solución y no del problema. Entonces, el proceso de empatía tiene muchas herramientas, tiene árbol de problemas, tiene más de 150 herramientas y de hecho por eso es que he podido crear tanto contenido y siempre aprendo cosas nuevas y conozco nuevas herramientas que ni siquiera sabía que existían y eso me obliga a estudiar y mirar uno cómo las puede aplicar, porque este es un proceso que no se estanca y es complementario con las otras metodologías ágiles, lo cual a mí me gusta muchísimo porque uno nunca termina de aprender. Yo creo que eso es algo súper importante porque a mí me dicen, ¿eres un experto? Pues yo soy un entusiasta por encima de todo, porque me gusta mucho el tema, me gusta mucho el lenguaje y me gusta la aplicabilidad. Si uno ve los papers, todo lo que se ha escrito siempre habla de estudios de caso aplicados a la industria o a proyectos reales y ver cómo funcionan. Entonces, estas herramientas, cuando uno les ve aplicabilidad, lo puede traer y pues dependiendo del tipo de proyecto lo puede enfocar en esa parte. Y me parece que eso es muy valioso porque genera mucho valor y para mí la parte de generar valor es algo muy importante. Quería preguntarte a partir de lo que has dicho hasta ahora, que me parece extraordinario, eh, lo siguiente, y es quizás un poco la interdisciplinariedad, es decir, las herramientas están allí para que cualquier persona, incluso desde cualquier disciplina, las pueda usar. Pero me llamó muchísimo la atención el tema de construir valor y el tema de comprender de alguna manera el problema. En ese sentido, esta comprensión del problema, ¿cómo podría apoyarse o cuáles de esas herramientas recomiendas tú para que cualquier profesional en cualquier disciplina o incluso en nuestra, digamos, área del arte y el diseño pueda desarrollar ese ámbito de la comprensión del problema? Es muy interesante porque digamos que una de las cosas que a mí siempre me ha gustado de las metodologías ágiles es cómo une la parte académica con el sector productivo, porque muchas veces no ha ocurrido. A uno muchas veces le dicen, ah, usted es profesor, usted es un académico, usted es un teórico. Yo siempre digo, uno no puede ser un teórico del emprendimiento si no ha emprendido, uno tiene que tener esa experiencia. Cuando uno está definiendo el problema, hay una herramienta que a mí me encanta que se llama árbol de problemas. También hay otra que se llama universo del problema y son herramientas que se enfocan en entender las causas.
las causas. Uno normalmente ve las consecuencias de un problema y, por ejemplo, tanto en el aula con los estudiantes muchas veces piensan en la solución. Entonces, por ejemplo, estoy seguro que a ustedes les ha pasado que dicen, yo quiero hacer una aplicación o yo quiero hacer un libro. ¿Por qué voy a hacer eso? No, porque yo quiero. Pues si quiere hacer eso, prográmelo o diagrámelo, pero ahí no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? O sea, ¿por qué vamos a hacer eso? Cuando uno utiliza esas herramientas, entiende que se debe enfocar en las causas y uno normalmente ve las consecuencias de un problema. Y también se da cuenta si el problema realmente vale la pena abordarlo o no. Hay un libro sumamente bueno que yo lo utilizo de cabecera que se llama Enamórate del problema y no de la solución. Y es del creador de Waze, el prólogo lo hace Steve Wozniak y yo realmente lo recomiendo porque él habla de toda la parte de evaluación del problema. Oiga, ¿esto vale la pena hacerlo o no? ¿Será que tenemos una masa crítica para abordar un problema o esto solo me molesta a mí? Y parte de algo súper importante que es complementario con Design Thinking. Yo no puedo solucionar lo que yo no entiendo. Uno muchas veces está enamorado de la solución, pero no ha entendido si eso realmente, si es relevante, si vale la pena hacerlo o no. Y entonces ahí surgen cosas muy importantes porque de las cosas que a mí más me gusta de las metodologías ágiles es que nada es subjetivo. Yo debo tener los datos para validar si eso vale la pena hacerlo o no. Mi opinión es irrelevante y la parte interdisciplinaria es sumamente importante porque esto es de puertas abiertas, esto es para todo el mundo sin importar cuál sea la profesión que tienen o inclusive si no tiene profesión, porque se nutre de la experiencia y de la observación. Yo siempre digo, yo aprendo un montón de mis estudiantes, me han enseñado un jurgo de cosas y digamos que eso hace repensar las relaciones que uno tiene. Uno puede aprender de cualquier persona en cualquier contexto y es algo muy interesante porque no es que yo tenga el conocimiento, no, es realmente entender y mirar. Yo sigo que cuando uno trabaja design thinking y metodologías ágiles no son solo para su trabajo o solo para el área académica, se vuelve una forma de vivir porque uno quiere entender por qué pasan las cosas. Uno se vuelve menos emocional y más racional. Cuando uno toma decisiones, son basados en datos y en estadísticas, no en opiniones o gustos que uno muchas veces puede ser muy visceral, porque todos tenemos nuestros gustos y eso está muy bien, pero si yo voy a abordar un problema, si yo voy a mejorar la vida de una comunidad, de un grupo, pues no puede ser basado en lo que a mí me gusta o no me gusta. Y eso me gusta porque el diseño siempre, o por lo menos cuando yo hice mi pregrado, era sumamente subjetivo y entonces por eso no se abordaban elementos o problemas realmente importantes. Entonces, ese proceso de validación del problema con las herramientas que acabo de mencionar, y de hecho hay más, y el libro de verdad que yo sí se lo súper recomiendo, porque hace que uno tenga una visión diferente de cómo poder abordar estos procesos. Entonces, me parece que esa parte es importante. Muchas gracias. Mira, me parece muy interesante lo que dices porque en términos pedagógicos ahora sabemos que el aula es para otras cosas, no para suministrar contenidos. Supongamos que todas las herramientas son contenido, que están por fuera del aula y que apoyan y que cada quien revisa esas herramientas. Eh, y planteas que el diseño es argumental, lo cual digamos que comparto totalmente. ¿Qué pasa entonces dentro del aula cuando sabemos que las herramientas están ahí y hay que hacer uso de ellas y que nos van a apoyar? En términos pedagógicos dentro del aula, repito ahí un poco, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con los estudiantes y cómo se desarrolla el conocimiento o la experiencia de aprender dentro del aula, sabiendo que lo más importante no es la herramienta? Eso es algo muy importante porque vivimos en una época de inteligencia artificial, ¿cierto? Y entonces dicen, no, la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, nos va a pasar tal cosa. Y digamos que uno escucha eso y yo siempre digo, la inteligencia es artificial, pero la creatividad no. En el aula, y
Digamos, yo siempre digo que hacer una consultoría es hacer como una clase personalizada, entonces digamos que hay una relación. Uno debe enseñar a interpretar, debe enseñar a mirar qué recursos funcionan, porque, o sea, la herramienta está. Lo importante no es la herramienta, lo importante es ver cómo utilizo esa herramienta en un problema real. A mí me gusta, por ejemplo, trabajar muchísimo estudios de caso, o sea, aplicado. Entonces les digo, vea, tenemos estas herramientas, ¿cuáles son las más convenientes para este proyecto, para esta problemática? Analizamos pro y contra y de hecho una de las cosas más importantes que genera valor dentro del aula es enseñarle a los estudiantes no solo pensamiento crítico, sino acción propositiva. Porque yo sí veo que muchas veces en la academia tenemos la postura Fernando Vallejo de darnos cuenta de todo lo que está mal, pero nos quedamos ahí. Y yo sí creo que uno dice, listo, tenemos estos recursos, ¿cómo los vamos a aplicar? No es solo la detección, sino la aplicación. Y dentro de este proceso, yo sí creo que fomentarle al estudiante criterio y saber cómo se ejecuta algo es fundamental. Porque, como yo les decía, yo de creación de contenido, pues he creado muchos videos y estoy de acuerdo. El valor no está en que esté la herramienta porque la herramienta existe, sino en saber cómo aplicarla de manera puntual y real. Hubo algo que a mí siempre me llamaba la atención y es que dicen, la academia vive de espaldas al sector productivo. Y yo decía, no puede ser, o sea, eso no puede ser porque se supone que nosotros estamos educando para la vida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y una cosa que a mí me funciona bastante bien es trabajar cliente real, estudios de caso y como esas herramientas, sabiendo que tengo 20 opciones, cuál es la mejor para cada una de las diferentes etapas y cómo puedo solucionar un reto, un problema o crear un producto o un servicio. Jorge, mirando ya hacia adelante, ¿cuáles son los próximos pasos para Design Thinking y las metodologías ágiles? Bueno, hay varias cosas que son importantes, digamos que gracias al canal yo he podido llegar a escenarios que no pensé que pudiera llegar y yo siempre veo que este proceso no va a terminar, así como ahora tenemos Lean Startup, tenemos Design Sprint, bueno, tantas otras metodologías, yo estoy seguro que los recursos técnicos van a seguir existiendo, van a evolucionar, cada vez van a ser, eh, van a permitir hacer más cosas. Yo lo que sí creo es que el criterio y la creatividad es algo intrínseco al humano. Entonces, respecto a eso, pues yo sí creo que va a haber una evolución, seguramente llegará una metodología que reúna más recursos, que permita abordar procesos de pronto de una forma más rápida, porque a veces los procesos con metodologías ágiles, dependiendo del reto, pueden costar bastante tiempo. Por ejemplo, Scrum, que es la metodología que utilizan todos los ingenieros para la creación de software, seguramente pues va a refinarse en sus tiempos porque a veces los procesos pueden ser muy grandes. Yo lo que sí veo es que para mí este proyecto es un repositorio. Yo siempre, no sé si es que he tenido una visión trágica de la vida, pero yo siempre digo, el día que uno se muera no le van a echar los títulos al cajón. Eh, yo quiero que ese contenido esté ahí para la gente que lo necesite, que pueda autogestionar. Yo creo mucho en el proceso de autogestión y creo que esta autogestión tiene que darse con recursos que las personas puedan interpretar, que les pueda generar valor y pues que permita llegar a más escenarios. Hay un indicador, por así decirlo, y es que a mí la parte de emprendimiento e innovación me interesa demasiado. Yo creo que se necesitan que las empresas grandes, medianas, pequeñas o emprendimientos puedan salir a competir en una economía de libre mercado y ser exitosas. Y yo creo que eso nosotros lo podemos hacer desde la academia. Yo trabajo con el Centro de Emprendimiento Javeriano y ese es uno de nuestros objetivos porque permite que un estudiante no solo salga graduado, sino esa es una de nuestras líneas de trabajo de grado, que salgan graduados en emprendimiento, en una empresa que ya está funcionando, que ya le está aportando al país, que está generando puestos de trabajo y en algo que les guste. Y esto lo relaciono con un concepto que va de la mano que se llama Ikigai. El Ikigai viene del Japón y se enfoca mucho en buscar
la vocación de uno, lo que a uno lo inspira. Y yo sigo, necesitamos, así como hacemos diseño centrado en el usuario, diseño centrado en el estudiante y que las cosas que hagan realmente les gusten y generen valor con eso. La parte de Ikigai, yo la llevo trabajando aproximadamente unos 2 años y ha sido muy valiosa porque yo sigo, si uno estudia diseño, si uno estudia arquitectura, si uno estudia publicidad, no está acá porque sus papás lo están obligando. Usted está aquí porque le gusta, pero si a usted le gusta lo que usted está haciendo, demuéstrelo. O sea, si tiene que hacer algo, pues hágalo con ganas, con energía y también entender que desde la academia sí se puede construir proyectos sostenibles a largo plazo que sean productivos. Y yo sí digo, qué mejor propuesta de valor para cualquier universidad que sus estudiantes salgan graduados con empresas que ya están funcionando y que son exitosas gracias a todo el trabajo que se hizo desde la academia, que creo que eso es algo muy importante porque a veces la gente dice, bueno, ¿y por qué voy a estudiar una carrera? Y sabemos que esa es una pregunta actual. Pues yo creo que una de las razones puede ser esa, mirar todo ese proceso creativo que pues nos permita generar valor no solo para nosotros como profesores, sino para los estudiantes, que finalmente son los que representan todo lo que nosotros hacemos desde nuestra clase. Fantástico, Jorge. Muchísimas gracias. Fíjate que se hace muy interesante ver conjunciones que tenemos a veces sin darnos cuenta, ¿no? Como que no nos ponemos de acuerdo, pero empezamos a hablar o a caminar ciertos caminos paralelos. En nuestro caso, acá en la Jorge Tadeo Lozano tenemos la línea de emprendimiento, en donde trabajamos todas las facultades y es muy interesante hacer proyectos entre diseñadores, biólogos, economistas, ¿no? Se ha vuelto un énfasis para todas las carreras en la Tadeo, pensando precisamente en la realidad de un país como el nuestro, que requiere un grupo de jóvenes empresarios, de gente que quiera empujar el lugar productivo de nuestro país. Y trabajamos bastante el Ikigai. Fíjate que con mis estudiantes en el aula trabajamos algo que hemos denominado acá el diario del emprendedor, y el Ikigai es como la guía en donde ellos van construyendo ese camino y van descubriendo su vocación y entendiendo además el emprendimiento como un lugar de desarrollo profesional. Seguramente algún día entre ambas universidades podríamos hacer un diálogo bien interesante sobre cómo estamos caminando de manera paralela por unos lugares similares. Pero para cerrar, porque aunque estamos charlando súper chévere y nosotros podríamos seguir acá preguntándote cosas, pues todo lo bueno se acaba, dicen por ahí. Queríamos preguntarte qué conclusiones extraes de tu experiencia dirigiendo Design Thinking, ¿no? A cosas que tú le puedas extrapolar a los estudiantes o a los diseñadores, diseñadoras, creadores jóvenes en nuestro país, que haya sido tu experiencia al dirigir este proyecto. Bueno, yo creo que hay muchas enseñanzas, pero quiero resaltar una. Yo creo que a todas las personas nos da miedo salir de nuestra zona de confort y arriesgarnos a hacer cosas que nosotros no hemos hecho. Cuando yo iba a iniciar este proyecto, una de mis mayores temores era pensar que iban a pensar mis pares, que iba a pensar otra gente. Y a mí se me han acercado muchas personas y me han dicho, Jorge, yo voy a hacer un proyecto en YouTube o voy a hacer un proyecto de determinadas características. Hágalo, piérdale el miedo. No, lo que las otras personas piensen, o sea, yo siempre digo, nadie tiene el 100% de aceptación en nada de lo que haga, pero si uno tiene convencimiento en lo que está haciendo, hágalo. El que dirán, yo creo que ha retrasado muchísimas cosas para muchas personas que se quieren arriesgar. Yo creo que todo el mundo tiene buenas ideas. O sea, eso sí, el 99.9% de la gente tiene buenas ideas. Pero yo lo que sí veo es que la gran mayoría de personas no se arriesga. Le da temor hacerlo o digamos que lo hace y no consigue los resultados que tiene una expectativa muy alta. Y cuando esa expectativa no se cumplen, abandonan el proyecto. Yo siempre digo que proyectos como este no son una carrera de 100 metros, sino una maratón de 21 kilómetros. Entonces, mantenerse motivado no es algo sencillo, no es algo que uno logra todos los días, pero cuando uno tiene el convencimiento de lo que está haciendo y cuando uno de verdad ha encontrado su Ikigai, lo logra.
Por eso es tan importante. Mi Ikigai es enseñar el resto de mi vida, sea presencial, sea digital, sea de la forma que sea con empresarios, sea con estudiantes, sea con pregrado, posgrado, lo que sea. Me encanta hablar en público. Encontrar este proceso fue algo que me costó mucho trabajo. Muy poca gente descubre su Ikigai a una temprana edad. Si usted no lo ha encontrado, búsquelo, porque ahí la motivación se lo da uno mismo. Y una última cosa, yo creo mucho en los procesos autogestionados. La gente muchas veces espera que todos los astros estén alineados, que todo esté perfecto para empezar a hacerlo. Si uno espera eso, nunca va a hacer nada. Muchas veces la gente dice, no, pero es que no tengo la financiación. Y en gran medida es porque están esperando con una visión muy romántica de las cosas que llegue un mecenas tipo familia Medici en el Renacimiento y les financia el proyecto. Eso no va a pasar. Eso nunca va a pasar. O sea, si uno espera que eso ocurra, nunca hace nada. Arriésguese, empiece pequeño, pero hágalo. Y si uno ha encontrado su Ikigai, juéguesela con eso hasta las últimas consecuencias, porque la validación no se lo tiene que dar un tercero, se la tiene que dar uno mismo cuando tiene el convencimiento de lo que está haciendo. Entonces, a mí me parece que eso es lo más importante y muchas cosas más. A mí también me encantaría quedarme hablando mucho más tiempo con ustedes, pero pues sí creo que eso es algo muy, muy importante. Cuando uno encuentra eso que tanto le gusta, hágalo y convénzase a usted mismo, no convenza a nadie más. Sería eso, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Yo le propondría a Joha que nos encontráramos nuevamente para seguir desarrollando temas. Particularmente devolviéndome un poquito para dejarlo ahí en punta, quisiera que conversáramos sobre esto que estás entendiendo sobre lo subjetivo y lo objetivo vía encontrar o saber que hay lógicas subjetivas para no satanizar o polarizar el tema de lo objetivo y lo subjetivo en los procesos de creación. Solo lo dejo ahí puntos suspensivos porque me parece súper interesante que podamos desarrollar este aspecto. Por mi lado, encantado. Yo muy, muy, muy contento de poder regresar en una próxima ocasión y la verdad que a mí el tema me parece muy interesante. Entonces, chévere. Jorge, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por compartir tus conocimientos. Como siempre es chévere tener a un tadeísta, alguien de la casa aquí compartiendo con nosotros, porque eso también es interesante para los que están acá formándose, ¿no? Viendo cómo al salir abrimos nuestras alas y vamos a impactar en muchísimos lugares. Definitivamente bienvenido. Nosotros en el observatorio hacemos muchas actividades, entonces esperamos poder contar contigo más adelante. Con muchísimo gusto y la verdad yo siempre digo, mi época en la Tadeo fue una época muy feliz. Yo lo único que tengo de la Tadeo son recuerdos muy felices y bueno, he participado de algunas actividades de la facultad, pero bueno, siempre que pueda regresar lo haré con muchísimo gusto. Gracias, fantástico. Finalmente, muchas gracias a todos y todas por su participación el día de hoy. Esperamos seguir contando con sus experiencias para los oyentes del podcast y las y los diseñadores y creativos que nos siguen en el Observatorio en Diseño y Creación. Asimismo, muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa.